¿Sabías que la CIA estuvo involucrada en más de 50.000 asesinatos en América Latina? Que 6 dictaduras militares de Sudamérica firmaron un pacto secreto para cazar, torturar y asesinar opositores entre 1975 y 1989. Estamos hablando de más de 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos políticos. Y todo con la aprobación y el apoyo activo de Estados Unidos. Estados Unidos no solamente sabía que esto estaba pasando, sino que además proveyó la tecnología, comunicaciones y el respaldo político para que este horror continuara. Y el hombre detrás de todo esto fue Henry Kissinger, el mismo que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1973 y que falleció a los 100 años sin haber sido juzgado. En este video te voy a contar todo sobre la Operación Cóndor, cómo se formó, quiénes la ejecutaron, cuál fue el rol de la CIA y sobre todo, por qué Estados Unidos lo apoyó. En los próximos minutos entenderás la verdad oculta de la operación más letal y sangrienta en América Latina. Una historia que involucra poder, traición y lo más oscuro de un aparato represivo sistematizado. Vamos directo al grano. La Operación Cóndor fue un sistema de represión entre las dictaduras militares del Cono Sur que funcionó entre los años 70 hasta los 80. Esto no fue algo improvisado, fue una estructura organizada con protocolos con un objetivo específico: eliminar a la izquierda política de América Latina sin importar dónde estuviera. El 28 de noviembre de 1975, en Santiago de Chile, se llevó a cabo la primera reunión interamericana de inteligencia nacional. Ahí estaban los jefes de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. En esa reunión firmaron el acta fundacional de lo que sería la Operación Cóndor. Todos ellos pusieron su firma en un documento que decía: vamos a compartir información de inteligencia, coordinaremos operaciones y perseguiremos a nuestros enemigos políticos más allá de las fronteras nacionales. Un mes antes de esto, la DINA chilena había enviado una invitación formal al jefe de la policía de Paraguay. En ese documento, la DINA proponía promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene el Interpol, pero dedicado a la subversión. Una red internacional que no sería usada para perseguir a criminales, sino para perseguir a estudiantes, políticos y cualquier persona que se opusiera a las dictaduras. Y lo más importante, esto no fue un invento sudamericano. Las tecnologías que usaron, las comunicaciones y los protocolos fueron establecidos por Estados Unidos. Las computadoras para la base de datos centralizada fueron suministradas por la CIA. Ningún país sudamericano en ese momento tenía la tecnología. Toda esta operación, la cual funcionaba en 3 fases, no hubiera sido posible sin el apoyo de Estados Unidos. La primera fase consistía en crear una base de datos con información de miles de individuos políticamente sospechosos. Estos archivos incluían fotos, perfiles psicológicos e historias personales. La segunda fase era mucho más violenta: ataques específicos. No importaba dónde estuvieras, iban a ir por ti. Si eras uruguayo pero vivías en Buenos Aires, un comando conjunto podía secuestrarte en plena calle, torturarte en un centro clandestino y después mandarte de vuelta a Uruguay, o simplemente desaparecerte, sin juicios, sin abogados, sin nada. Simplemente desaparecerías. Y la tercera fase, y mucho más escalofriante y secreta, eran operaciones extraterritoriales. Formaban equipos especiales para asesinatos en otros continentes. Usaban documentos falsos emitidos por países miembros del pacto. Esta tercera fase es la que finalmente hizo que Estados Unidos empezara a preocuparse, no por las víctimas, sino porque las operaciones empezaron a tocar suelo estadounidense y europeo. Y aquí llegamos al fundamento de toda esta historia, que realmente no es qué es la Operación Cóndor, sino qué la motivó, qué ganaba Estados Unidos con esta operación. En los años 70, Estados Unidos estaba obsesionado con la Guerra Fría y tenía una teoría que los aterrorizaba: la teoría del dominó. La idea era simple:
Si un país caía al comunismo, los países vecinos caerían uno tras otro como fichas de dominó. Esta teoría, por ejemplo, fue la que se usó para justificar las intervenciones en Vietnam y en Corea. Pero en los años 70, Washington empezó a ver a América Latina como el nuevo frente de batalla. Desde la Revolución Cubana en 1959, Estados Unidos vivía con el terror de que otro país latinoamericano siguiera el camino de Fidel Castro. Y cuando Salvador Allende ganó democráticamente las elecciones en Chile en 1970, ese terror se hizo realidad. Allende era socialista y para Kissinger y Nixon era inaceptable. En su visión, si Chile se volvía socialista, seguirían otros países como Argentina, Uruguay y otros países de la región, con lo que finalmente toda América Latina caería bajo el comunismo. Cualquier opositor era considerado enemigo interno. Las dictaduras militares compraron completamente esta narrativa porque les daba justificación para aniquilar a sus adversarios. Estados Unidos además llevaba más de un siglo considerando a América Latina como su esfera exclusiva de influencia. La doctrina Monroe, proclamada en 1823, establecía que cualquier intervención europea en América sería vista como un acto hostil contra Estados Unidos. Con el tiempo, sin embargo, esta doctrina se convirtió en algo más oscuro, la idea de que América Latina era el patio trasero de Estados Unidos. Para los años 70, esta mentalidad estaba profundamente arraigada en los estadounidenses, de manera que América Latina realmente no se consideraba como un conjunto de naciones independientes. Era vista como una zona de contención, un territorio que debía mantenerse alineado a Washington. Por ejemplo, en 1970, Nixon, Kissinger y el director de la CIA, Richard Helms, se reunieron en la Oficina Oval. En esa reunión, Nixon dio una orden particular: evitar que Salvador Allende pudiera gobernar Chile. 3 años después, el 11 de septiembre de 1973, Pinochet dio el golpe de Estado y Allende murió en el Palacio de la Moneda. 5 días después de esta operación, en una llamada telefónica entre Nixon y Kissinger admitió: "Les ayudamos", refiriéndose a la caída de Allende. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué ganaba Estados Unidos además de un gobierno afín? Chile era y sigue siendo el mayor productor de cobre del mundo. Y en los años 60 y 70, ese cobre estaba en manos de 2 corporaciones estadounidenses gigantes, Anaconda y Kennecott. Estas 2 corporaciones en conjunto controlaban más del 80% de la producción de cobre, y cuando Salvador Allende llegó al poder, amenazó con nacionalizar la industria. Para las corporaciones estadounidenses, esto fue un desastre. Anaconda y Kennecott no solamente habían perdido el derecho de explotar las minas, sino que además Salvador Allende determinó que habían ganado en exceso cientos de millones de dólares por décadas, por lo que estas corporaciones no fueron pagadas una indemnización y además debían dinero al gobierno. Allende también nacionalizó ITT Corporation, una multinacional que tenía hoteles, empresas editoriales y otras inversiones en Chile. Todo eso estaba en riesgo. Esta corporación, por lo tanto, conspiró activamente con la CIA para evitar que les quitaran los recursos. El propio Allende lo denunció ante las Naciones Unidas en 1972, diciendo: "El pueblo de Chile está siendo castigado por recuperar sus recursos básicos". Estados Unidos implementó un bloqueo económico contra Chile, bloquearon préstamos del Banco Mundial, créditos comerciales y cerraron el acceso a Chile del sistema financiero internacional. Y cuando finalmente Pinochet dio el golpe de Estado, una de las primeras medidas fue devolver las minas a las corporaciones estadounidenses y abrir Chile hacia el mercado extranjero sin ningún tipo de limitación. Esa es la verdad que nadie cuenta. La Operación Cóndor no solo era anticomunismo ideológico, era protección de intereses corporativos. Y finalmente también había una motivación ideológica. Estados Unidos quería demostrar, y sobre todo ante la Unión Soviética, que ningún país de América Latina podría seguir un camino diferente al capitalismo. La idea era enviar un mensaje claro: si intentas nacionalizar recursos o implementar reformas socialistas, te destruiremos. Y la Operación Cóndor fue la herramienta perfecta para ese objetivo. No solamente eliminaba opositores en los países, sino que además coordinaba acciones a nivel regional. Era terror sistemático diseñado para romper cualquier movimiento de izquierda en toda la región, y Estados Unidos proveyó todo lo necesario: la tecnología para la base de datos, las comunicaciones encriptadas, el entrenamiento y técnicas de tortura en interrogaciones y protección diplomática. Entonces, en conclusión, ¿qué ganaba Estados Unidos con la Operación Cóndor? 3 cosas fundamentales. Primero, poder, mantener su hegemonía sobre América Latina. Segundo, dinero, proteger los intereses de sus corporaciones. Y tercero, control, asegurarse de que ningún modelo alternativo al capitalismo pudiera tener éxito en América Latina.
Es por eso que miraron hacia otro lado mientras torturaban y asesinaban a 50.000 personas. Solo importaba el control. Los métodos que usaron las dictaduras fueron sistemáticos y deliberados. Estamos hablando de centros de detención clandestinos que funcionaban como fábricas de tortura y muerte. En Argentina, uno de los centros más importantes fue la Escuela de Mecánica de la Armada, en pleno Buenos Aires. Miles de personas pasaron por ahí. La mayoría nunca salió. En Chile, el centro más importante fue la Villa Grimaldi, que era el centro de torturas de la DINA de Pinochet. La DINA era la policía secreta de Pinochet. Los métodos eran horrendos: tortura eléctrica, simulacros de fusilamiento, privación sensorial, y cuando ya no servían para interrogatorios, venía lo peor: desaparición forzada. En Argentina incluso inventaron los llamados vuelos de la muerte. Drogaban a los prisioneros, los subían a aviones militares y los arrojaban vivos al océano Atlántico. Simplemente desaparecías de la faz de la tierra. Tu familia nunca sabría qué pasó contigo. También estaba la apropiación de bebés. Las mujeres embarazadas que eran secuestradas daban luz en cautiverio. Una vez ahí, después de matarlas, los militares se quedaban con los bebés y los entregaban a familias cercanas al régimen. Estos niños prácticamente crecían sin saber quiénes realmente eran los padres. En total, la Operación Cóndor fue responsable de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 prisioneros políticos en toda la región. Durante décadas, estos crímenes permanecieron impunes. Hubo leyes de amnistía en casi todos los países. Todos estos crímenes quedaron sepultados bajo el manto de la reconciliación nacional. Henry Kissinger, el hombre que tuvo más poder que nadie para detener la Operación Cóndor, que bloqueó advertencias políticas, que dio respaldo político a los dictadores, murió el 30 de noviembre del 2023 a los 100 años sin haber sido juzgado. Nunca pisó una cárcel, nunca dio explicaciones ante un tribunal. ¿Te habían hablado alguna vez de la Operación Cóndor? Déjame tu comentario y si el video te gustó, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Sin más, nos vemos en el siguiente video y cuídate mucho.